Buenos días, jóvenes. Continuamos con las clases de la semana. Y vamos a iniciarlo, vamos a continuar, como siempre lo hemos hecho. Por eso es que vamos a orar. Te invito a que por favor cierres tus ojos y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado Señor sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, tu amor, misericordia, fidelidad, Padre Santo. Y que sean estas palabras las que nos animen, que sea esta oración, Señor, las que nos fortalezcan a seguir avanzando, a seguir esforzándonos, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Señor y eres nuestro Salvador. Todo lo que vamos a hacer en esta semana, Señor, lo dejamos en tus manos, para que tú, bendito Dios, seas propicio. Gracias por tu amor y misericordia. Amén. Recordaremos los adverbios. Primero, ¿qué son los adverbios? Los adverbios son palabras que dan información sobre el verbo o el adjetivo al que acompañan, indicando, por ejemplo, en qué circunstancias ocurre la acción. Existen distintos tipos de adverbios: tiempo, modo, lugar, de negación, de afirmación y duda. Hoy hablaremos acerca de los del tiempo, adverbios de tiempo. Los adverbios de tiempo son o indican cuándo sucede la acción del verbo. ¿Cómo identificamos los adverbios de tiempo? Para identificar los adverbios del tiempo, en una oración le preguntamos ¿cuándo? Al verbo. Veamos algunos ejemplos de cómo hacerlo. En la oración, ayer celebramos mi cumpleaños, el adverbio de tiempo es ayer y le pregunto al verbo, ¿cuándo fue mi cumpleaños? La respuesta sería ayer. Ayer es el adverbio de tiempo. ¿De acuerdo? Perfecto, continuamos. Existen muchos adverbios de tiempo: antes, después, luego, pronto, tarde, todavía, aún, ya, ayer, hoy, mañana, siempre, nunca, jamás, próximamente y muchos otros más. Ahora buscaremos algunos adverbios de tiempo. Contigo, por favor, tienes que estar atento. En mi clase siempre reciclamos papel. Próximamente estrenan la película. ¿Cuáles son los adverbios de tiempo? Por favor, preste atención. Lee e intenta identificar cuáles son. En la primera oración, siempre es el adverbio de tiempo. ¿Cuándo reciclamos papel en clase? La respuesta va a ser siempre. Y en la segunda, si le preguntamos al verbo ¿cuándo se estrena la película? La respuesta sería próximamente. Veremos ahora los adverbios de lugar. Recordemos, ¿qué son los adverbios? Los adverbios son palabras que dan información sobre el verbo o el adjetivo al que acompañan, indicando, por ejemplo, en qué circunstancias ocurre la acción. Es para recordar qué son los adverbios, ¿sí? Bien. Existen distintos tipos de adverbios: tiempo, modo, lugar,
negación, afirmación y duda. Este es el segundo tipo de adverbio que estamos estudiando. El de ahora es de lugar, adverbio de lugar. Bien. Entonces, ¿qué son los adverbios de lugar? Los adverbios de lugar indican dónde sucede la acción del verbo. ¿Cómo identificamos los adverbios de tiempo entonces? Para identificar los adverbios de lugar, en una oración le preguntamos ¿dónde? Al verbo. En la oración, mi colegio está lejos de mi casa. Y encontrar el adverbio de lugar, preguntamos ¿dónde? ¿Dónde está mi colegio? La respuesta es lejos. Por lo tanto, lejos es un adverbio de lugar. Existen muchos adverbios de lugar. Aquí, allí, ahí, lejos, cerca, encima, alrededor, enfrente, dentro, fuera, delante, detrás y muchos, muchos más. Ahora te toca a ti el practicar un poco. Busca 2 adverbios de lugar. El jardín está detrás de la casa. Mi perro juega debajo de la mesa. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Te acuerdas? ¿Dónde, cierto? El jardín está detrás de la casa. ¿Qué está detrás de la casa? Entonces, la respuesta es detrás. ¿Dónde está el jardín? Como te dije, la respuesta es detrás. Detrás es el adverbio del lugar. Al segundo, si yo digo ¿dónde juega mi perro? Debajo. La respuesta del adverbio del lugar sería debajo. Hablaremos ahora acerca de los adverbios de modo. Recordemos nuevamente qué son los adverbios. Son palabras que dan información sobre el verbo o el adjetivo al que acompañan, indicando, por ejemplo, en qué circunstancias ocurre la acción. Entonces, ¿cuántos tipos de adverbios existen? Varios, ¿cierto? Tiempo, modo, lugar, afirmación, negación, cantidad y duda. Hoy hablaremos acerca de el adverbio de modo. ¿Listo? Atento, por favor. ¿Qué son los adverbios de modo? Los adverbios de modo expresan la forma en la que se realiza la acción. También pueden acompañar a un adjetivo o a otro adverbio. ¿Cómo identificamos los adverbios de modo? Para identificar los adverbios de modo en una oración le preguntamos ¿cómo? Al verbo. Vamos a hacer un ejemplo para poder entender, pero ya me imagino que te das cuenta. ¿Cómo identificamos el adverbio de modo? He hecho el examen rápidamente. La pregunta es, ¿cómo he hecho el examen? La respuesta es rápidamente. Por lo tanto, este es el adverbio de modo. ¿Qué adverbios de modo existen? Algunos de ellos son bien, mal, despacio, lentamente, deprisa, rápidamente, así, mejor, peor, cuidadosamente y muchos otros más. Te toca practicar un poquito a ti. Busca 2 adverbios de modo. Me senté cómodamente en el sofá. Primera pregunta. Segunda, escribo mejor que hace un año. ¿Qué pregunta es la que le haces?
cómo, ¿cierto? Muy bien. Me senté cómodamente en el sofá. ¿Dónde te sentaste o cómo me senté? La respuesta es cómodamente. Muy bien, entonces, cómodamente es el adverbio de modo. En la segunda oración, escribo mejor que hace un año. ¿Cómo escribo? Mejor. Entonces, la respuesta sería mejor. Ese es el adverbio de modo. Muy bien. Como hemos visto ya en el video, en el material que hemos trabajado, estamos hablando acerca del adverbio, su definición, sus clases. En este entonces hemos hablado de el adverbio de tiempo, lugar y modo. Entonces, morfológicamente es invariable, pues no tiene accidentes gramaticales. Semánticamente, es una palabra que expresa diversas circunstancias, modo, tiempo, lugar. Estamos hablando del adverbio. Sintácticamente, conocido como modificador de modificadores, porque modifica a tres palabras, al verbo, al adjetivo y también a otro adverbio. Bien. Ejemplo, ellos comen mucho. Tú eres muy inteligente. Aquel joven vive muy cerca. Lexicológicamente, son palabras de inventario abierto. Las clases de adverbios. El adverbio del lugar. ¿Dónde? Arriba, abajo, afuera, cerca, lejos, aquí, allá, encima, fuera, alrededor. Ejemplo, la casa está allá. Los libros están encima de la mesa. Ya son los adverbios del lugar. Tenemos también adverbios de tiempo. Adverbios de tiempo. ¿Cuándo? Es la pregunta que se le hace para poder reconocerlo. Hoy, mañana, después, ahora, pronto, temprano, todavía y muchos más. Ellos llegaron hoy. Tiempo. ¿Cuándo llegaron? Hoy. Mañana compraré un libro. ¿Cuándo comprarás el libro? Mañana. Adverbio de modo. La pregunta que se le hace es ¿cómo? Así, bien, mal, mejor, adrede. Y los adverbios terminados en mente, rápidamente, alegremente, últimamente. Los ejemplos serían: los amigos pasearon en bicicleta alegremente. Él se siente mal. ¿Cómo se siente? Se siente mal. ¿De acuerdo? Veamos las fichas. ¿Qué alternativa presenta un adverbio de modo? Mañana, bien, ahora, lejos, ayer. Modo, estamos hablando de modo, no de tiempo, no de lugar. Mañana es tiempo. Bien, ajá, bien es de modo. Ahora es de tiempo. Lejos es de lugar. Ayer es de tiempo. Los adverbios de modo responden a la pregunta ¿cómo? Y un claro ejemplo del mismo es el adverbio bien. Responde las siguientes preguntas sintácticamente. ¿Qué es el adverbio? Entonces, regresas. Regresas. Para que veas. Conocido como el modificador de modificadores, porque modifica a tres palabras: el verbo, el adjetivo y otro adverbio. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta que deberías ponerle acá. Siguiente. Lexicológicamente, Son palabras de inventario abierto. ¿Listo? Perfecto. Escribe 3 oraciones que presenten un adverbio de lugar. Allá en el parque nos divertimos. Mi casa queda muy lejos. La tienda queda aquí cerquita. ¿Ya? Son adverbios de lugar.
¿De acuerdo? Sigamos. Nivel intermedio. ¿Qué son los adverbios morfológicamente? Son palabras variables, invariables, tienen inventario abierto, indican modo, tienen inventario cerrado. ¿Cuáles son las características a las que modifica un adverbio? Persona, adjetivo, tiempo, sustantivo, adverbio y adjetivo, verbo y adverbio, verbo, adjetivo y sustantivo, pronombre, adjetivo y sustantivo. En este caso, tú tienes que marcar la alternativa correcta. De esta manera, vas a leer esta página. ¿De acuerdo? Y vamos a desarrollarlo. Muy bien, eso es todo por hoy. Que Dios te bendiga. Nos vemos.